se puso buena. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, hola, viva el teatro siempre. Ay, estoy re contenta. Me parece que Ana María hoy Ana María Bobo se va con un relato nuevo acá, porque tengo unos talentosos artistas que nos acompañan, que admiro, que respeto, por eso están aquí. Ana María Bobo, actriz, narradora, docente, directora. Bueno, bla, 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 premiada, internacional. Y ante esta enumeración de sí, roles, sí. Mi abuelo andaluz diría con cierta preocupación, 7 oficios, 14 miserias. O te diría tu papá, sacale un piso a la torta y agregale un músico a la orquesta. Sí. Muchas gracias por estar. Acá el señor Mariano Saavedra. Mariano, qué hermoso cada vez que te veo en el escenario. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Me encantó el ávido espectador en el Teatro Cervantes. Ya que estamos, nos mandamos el chivo. Sí. De jueves a domingos, 21 horas. Exactamente, en Cervantes, la sala Orestes Caviglia, y estamos hasta el 10 de mayo, así que queda un mes. Apúrense. Sí. Y decí, ya que estamos el elenco, la directora. El elenco, la directora es Carolina Damoschi, el elenco es Carolina Tejeda, Analía Sánchez, Javier Lorenzo, Juliana Muras y yo. Y Caro Damoschi, que es directora y también actúa. Sí, pero no vamos a contar después, no. No tanto. Bueno, no se puede spoilear tanto. ¿No? Claro. Y Civilización, qué hermosura. Dirección de Mariano Sabe y dirección de Lorena Vega. Y ahí estamos en el elenco con Pablo Fusco, Andrea Nussenbaum, María Inés Anserni y Juli Brito. Estamos ahí los martes. Mañana es la última, pero después volvemos. ¿Y debe estar estallada las entradas o hay algo? Está todo agotado. Está todo agotado, pero no se la pierdan, me encantó cuando la vi. Estamos felices con la obra, ya arrancamos el año pasado, fue un proyecto que nació en el Cervantes también en época de pandemia, se filmó, pero era una obra corta y decidimos hacerla en vivo, porque queríamos hacerla, porque se ensayó y se filmó nada más. La queríamos hacer y ahí lo llamamos a Saba y la extendimos un poco más y armamos la obra. Claro, y Mariano Saba la extendió rapidísimo, talentoso, enorme, que lo admiro muchísimo. Y a ver acá Alejandro es Pacase. ¿Lo dije bien? Correcto. Bien, qué suerte. Ay, bueno, Alejandro, gracias por estar acá. Segunda princesa, qué camino enorme. Enorme, sí. Pero 10 años. 10 años. Pero vos también tenés un camino enorme. ¿Vos decís? Sí, no explora, busca lenguaje. Presente, no sé. Sí. Pero hago, ¿viste? Sí, hago. Pasa el tiempo, qué sé yo. Sí, pero qué camino. Y esto de explorar en lenguajes y atreverse, ¿no? Está bien que uno tiene que vivir de la profesión, pero también dedicarle mucho a eso, a descubrir. Bueno, sí, no sé, no sabría hacerlo de otra manera, creo. No es que es una vanidad, digo, yo soy mi arte, mi estilo, me sale así, digo, me sale lo propio, me gusta escribir, me gusta actuar, y como alguien tiene que hacer el asado, dirijo, porque no es lo que más me gusta.
Pero acá pediste una mirada belloso, ¿sí? Sí, porque ya era demasiado. Ya cuando la hice la obra, en su principio de 2016, la primera versión, digamos, llamaban los amigos, ¿viste? Que vinieran, que vieran, que me dijeran, porque te perdés. Pero bueno, así empecé. Yo empecé así, después yo borré algunos recuerdos pero de chico, pero después hablando con mi mamá y eso, a los 11 años había hecho mi primer unipersonal de la misma manera. ¡Ay, escribiendo, sí! Dirigiendo y actuando en el colegio, en una época, poner en el 85, ¿no? Recién se abría la cosa. Y yo, caprichoso, no sé por qué, creo que porque descubrí una sola de teatro en la biblioteca, porque estaba en provincia, no es que ibas al teatro y había escuela de teatro por todo lado, como que me parece maravilloso. Sí. Pero en ese momento no, y hay que hacer teatro, y se me ocurrió hacer un unipersonal, pero, viste, en modo inconsciente. Voy a decir, ¿qué pensé en ese momento? No sé, no pensé. Pero sigo en la misma. Y bueno, vos venís de otras vidas. Aparte uno después, recuerda lo que quiere y olvida y lo aparte que el quiere. deseo se impone. El deseo se impone. ¿El deseo de quién será? ¿No? Porque, presentamos a Eloísa Colucci, actriz, dramaturga, directora también, pero hoy nos viene a contar de la bellísima escuela que hay en el Camarín de las Musas, que ya tiene 170 alumnos. Y bueno, los videitos esos que suben, qué atractivo, qué cuántas cosas que hacen, áreas, bueno, hay una orientación pedagógica buscada y trabajada, no es un marche con fritas, nada que ver. No, primero hola Gaby, gracias por la invitación y el espacio. Sí, estamos súper contentos con la escuela. Acerca un poquito, perdón, el micrófono. Ahí estamos mejor. Sí, gracias. Estamos súper contentas y contentos con la escuela que ya tiene 7 años. Y sí, está buenísima la lectura que haces porque, por supuesto que es una escuela de actuación y nos ocupamos de tratar de crear un marco donde podamos aprender. Pero también para nosotros es muy importante generar un espacio de intercambio, de prueba. Entonces, además de las clases regulares que tenemos de lunes a sábados con distintos niveles y demás, tenemos muchas instancias en donde los alumnos pueden hacer desde pequeñas muestras de pruebas, de ejercicios, de performance, de cosas locas que ellos estén queriendo probar más allá de lo que estamos aprendiendo en actuación. Se juntan con compañeros de otros grupos, entonces tenés 2 de primero, 1 de tercero, 4 de segundo, haciendo algo porque les encantó o porque uno tuvo una propuesta, porque alguien vio a otro. Bueno, hacemos un montón de otras clases complementarias a la actuación, en donde también se acercan personas que, bueno, no son parte del teatro escuela, pero por ahí son habituales del camarín. Y un poco es eso algo muy importante, ¿no? Como crear redes y espacios en donde podamos probar y conocernos y ir creciendo juntos. Sí, y qué bueno esto de la escucha, ¿no? Escuchar ese alumno o ese que llega, alumno o bueno, futuro actriz, actor, que tiene curiosidad y no sabe bien qué quiere hacer, que lo escuchen y a partir de ahí programar, porque a veces, bueno, sabemos que en los sistemas burocráticos se programa antes de conocer al grupo y ahí, bueno, ahí yo rajé de la docencia cuando me tocó eso. Vamos a seguir y vamos a hablar con Ana María Bobo, porque si ella sabe de escucha y así empezó todo, escuchando a su familia, en las reuniones. Mira, pasamos un avisito de Alternativa y del Camarín de las Musas y te escuchamos a vos. Sí, claro. Este año vuelve el ciclo de clases magistrales de Fundación Alternativa y abre su 5ª temporada con una de las voces más fascinantes de la literatura actual. La escritora Mariana Enríquez presenta Ruinas después del mundo, una clase sobre lo gótico, sus mutaciones y su presente. Un recorrido por los miedos, las historias y las sombras que siguen habitando nuestra imaginación. Te esperamos el sábado 11 de abril de 9 a 11 de la mañana, hora argentina. El encuentro es en vivo, por Zoom. Además, la grabación estará disponible por 7 días. Inscríbete en www.alternativa.ar. No te la pierdas. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar-restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bueno, ay Ana María, contame
esa familia que se reunía y vos eras chica, escuchabas, tu papá, un gran narrador social. Sí, era una época en que, por ejemplo, en mi ciudad y en el pueblo de mi nona no existía el jardín de infantes, entonces vos pasabas mucho tiempo al lado de los adultos compartiendo las tareas que ellos hacían. Y eso era una escuela también extraordinaria, ¿no? Ir al gallinero y encontrar eso que todavía me causa regocijo, esa es la palabra, ver que había huevos en un nido que mi abuela iba a preparar un omelette un rato después. O huir siempre del momento en que iban a matar al chancho. Decía, yo este año me quedo, voy a ser valiente y me quedo y soporto. Pero el último momento me fugaba desde el patio a la cocina. Entonces todos esos rituales de la muerte, el encuentro, no nos protegían, y yo en cierto modo lo agradezco, de llevarnos a un velatorio, viste, a cajón descubierto, y asomarte a ver esa palidez, aunque tuvieras 4 o 5 años. Entonces había una relación con la experiencia muy temprana, y yo particularmente no recibí nunca relatos para niños, sino que participé escuchando de lo que se contaban los mayores, tratando de entender cuando pasaban del castellano al piamontés para ocultar lo que se estaba ante los niños, el chisme o el secreto. ¿Y vos eso te servía para inventarte vos una historia? Yo me inventaba la no historia entendías. Porque veía los gestos y en la expresividad y en las pausas me hacía mi propio relato, pero se intuía claramente más o menos de qué se estaba hablando. Y como a los niños, no es que me dijeran no podés hablar, pero había algo vedado de que cuando hablan los mayores, claro, los chicos los niños no. Y fue para mí un entrenamiento hacia la escucha involuntario y maravilloso. Y de verdad que a mí me interesaba la gente grande, me interesaba sobre todo porque sabía que habían abandonado mucho su país de origen y no habían vuelto nunca. Y nunca hablaban de eso. Que me atrajo mucho eso que contaste, que tu abuelo, que ya no tenía por ahí mucha conciencia de la realidad, un día tomó la almohada por el hombro y dijo, Bueno, el primer rasgo que hubo de una, no sé si se llamaba, por entonces se llamaba ateroesclerosis, cuando una persona se empezaba a perder, lo llamaban así. No sé, era un hombre lúcido, gracioso, divino, pero la primera vez que se perdió es que estaba durmiendo y en calzoncillos y musculosa tomó la almohada y salió al camino de tierra, y cuando mi nona fue detrás, es Francisco, ¿dónde vas? Y él se dio vuelta y le dijo, me vuelvo a mi pueblo. Fue la primera vez que habló del deseo de volver. Al día siguiente fuimos a verlo y dice, parece que estuve un poco loco anoche. ¡Qué divino! Y después poco a poco sí se fue deteriorando su razón. Por eso para mí fue también un punto de inflexión tremendo ir a su pueblo. Claro, y esa tía tuya, corregime si me equivoco, Ana María Gómez Soriano. Pero qué manera de trabajar esta mujer. Ana María Gómez Soriano. Sí, cuando yo llegué al pueblo de mi abuelo. ¿Hizo hasta tercer grado? No, 3 meses de colegio. 3 meses, sí, 3 meses. Bueno, no sé si puedo contar eso. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, cuando yo en mi familia no existía como horizonte el viaje a Europa, era toda una familia muy modesta. Y yo veía que los que iban no hablaban de las catedrales ni de los museos, decían cómo extrañaban el bife con ensalada. Y a mí me daba una rabia, porque si yo estuviera en ese lugar, creo que lo aprovecharía más. Así que fui con mucha avidez a mi primer viaje, ya tenía 33 años, le escribí al alcalde del pueblo y llegué y le golpeé la puerta y él me dijo que los datos de mi abuelo coincidían con los de su tatanica, la mujer que lo había criado, y que esa mujer era sobrina de mi abuelo. Y así la conocí, 87 años, y me dijo al verme, hace 76 años que te estoy esperando. Ay, porque era el tiempo en que mi abuelo se había ido a América con todos sus tíos y nunca más habían vuelto. Yo creo que esa emigración desesperada construyó los primeros desaparecidos de aquel lado del océano, ¿no? Porque nunca más supieron de sus destinos. Y esa mujer tenía 3 meses de colegio, y en el pueblo las mujeres que me vieron llegar esa tarde, cuando yo bajé un momento, me decían, ay, Argentinita, qué afortunada eres, porque tu parienta, Anita María, dice, vamos a su reja, los niños por chascarrillo, las jóvenes van por copla, las viejas vamos por oración.
Y entonces ella era la narradora del pueblo, pero yo todavía estaba terminando la escuela de Serrano, no se me había ocurrido. Claro. ¿Ya eras maestra contar jardinera? Ya era maestra jardinera, había contado mucho en el aula, en la salita. Pero para mí fue una musa inspiradora tremenda por la sencillez y la belleza del lenguaje, porque la tradición oral allá está muy fresca, muy viva, y aunque no tengan instrucción académica, hay algo del fluir de la oralidad que es poesía pura. Te escuché decir también que la memoria es gran musa inspiradora. Y no dicen que es la madre de todas las artes, de todas las... Sí, de la memoria se extrae todo, y sobre todo de los recuerdos que uno ha olvidado, ¿no? Sí. Cuando volvés a recordar algo, es una fuente de creación, siempre, me parece. Mira, ahora vas a escuchar a Alejandro, que seguro que ahí te empieza a volar a vos la imaginación. Ale, ¿cómo fue esto que la primera imagen esa poderosa que estabas viviendo en San Clemente del Tuyú? A ver, contá. Bueno, sí, el unipersonal, que tiene mucha relación con los espectáculos de narración. Hay un elemento de narración muy importante, pero bueno, en este caso es un personaje que es un trabajador de la pesca embarcada y que, bueno, es detenido en aguas profundas y se cometió un delito, bueno, y él le toman declaración, y eso es lo que le cuenta al público, lo que declaró, y entonces en eso que va declarando sale su vida, su sentir, su preocupación, su forma precaria de fe, su perspectiva de las cosas. Entonces el público puede ir terminando de armar con esos pedazos que va contando, desde su aflicción por estar ahí, su historia, su conflicto, pero también todo el universo que lo rodea, todo ese pueblo con esa gente, los pescadores que son bastante rudos, rústicos, y bueno, yo viví en la costa 2-3 años, y allí no sabía que iba a escribir un unipersonal, pero me gustaba sacar fotos, iba al barrio del puerto, sacaba fotos y hablaba con los pescadores, y le compraba pescado, digamos, tenían unos restaurantes ahí también muy, muy humildes, y te decía, pedirle a fulano que te haga no sé qué, las rabas, qué sé yo, te regalaban a veces, ya ibas la segunda vez, te daban, tomá, qué sé yo, sacaba fotos, y los escuchabas, ¿no? Y los escuchaba hablar. Que contaban relatos pasionales, sí. Claro. No, había historia de cuchilleo y todo, ¿viste? Pero la voz de ellos, y años después, no sé, 7 años después, quería hacer un unipersonal, tenía estas fotos, tenía varias opciones de personaje, ¿no? Y me convocaron, y me vino la voz una voz de un supuesto pescador que yo armé, pero que estaba en relación con ese impacto, esa impresión directa con la experiencia, y a lo que después le volqué todos los conflictos que trae la dramaturgia, ¿no? Claro, todo un montón de lo cosas. que necesitamos para que... La narración y bueno, la circunstancia y todo eso, pero que también, bueno, surgen un poco ya ahí de la experiencia personal. Yo creo que todo el arte es, de alguna manera, tiene que ver, es una autobiografía encubierta, ¿no? No directa, por ahí no son cosas que le pasaron directamente a uno, sino que vivió, escuchó, y después uno ficciona, usa lo propio y después ficciona. Y a mí, en mi caso, yo me doy cuenta después. Claro. Después, incluso a veces meses después de escribir. O con comentarios que te hace el público. Le pasó a mi prima en aquel año que vivimos, ¿viste? O comentarios que te hace el público y comprendés más Exacto. lo que escribiste. No, eso es buenísimo. Mandate el chivito y vamos a preguntarle a Mariano acá en La Vida Especial. La obra se llama Segunda Princesa, va a estar a partir de este domingo en el Camarín de las Musas a las 20 horas. ¿Y las entradas? Las entradas se sacan por la plataforma, ahora el Camarín tiene su propia plataforma de venta de entradas, pero también se puede ir de alternativa a la ficha de la obra Segunda Princesa, Unipersonal Pesquero, se subtitula, hacer clic en entradas y te manda a la página del Camarín. Ay, qué ese moderno título que me está. encanta. Todo muy moderno. Ay, te encantó. Segunda Princesa, divina. Bueno, vengan, que la van a pasar bien. Sí, muy bien. Y tu actuación, bueno, ahí vibras con lo que te pasa a vos, porque tiene momentos de inflexión muy atractivos y como dijo él, después tuve que mirar la estructura, ¿no? Entonces, bueno, se disfruta muchísimo.
Mariano, contá de que va el ávido espectador lo que se pueda contar y si querés un poquito, que es el autor, ¿no? Que es un homenaje, su obra póstuma. Sí, su obra póstuma es un homenaje. Bueno, Ale Sigman es el autor de la obra y, bueno, Ale falleció hace un par de años y el año pasado hicimos un homenaje a Ale en el Cervantes, donde leímos esta obra que escribió muy poquito antes de fallecer. Y sus amigas lo rescataron ese texto y lo leímos. Y ahí pasó algo en esa lectura donde nos dijeron, todo el mundo nos decía, che, pero hagan esta obra, está buenísima. Y bueno, Caro Domosky, que es la directora, tomó el guante y lo presentó en Cervantes. Y bueno, en el Cervantes nos dieron el lugar para hacerla, así que nada, un lujo total. Claro. Ale es un crack, era un crack y bueno, nada, esta obra es espectacular. A nosotros nos gusta mucho hacerla. ¿Qué se puede contar? Es un grupo de amigos, la obra trata de un grupo de amigos que suelen ir al teatro mucho, entonces hay referencias y hablan de obras de directores que algunos conocemos, no directamente no se nombra a nadie, eso es un poco el chiste de la obra. Pero que estamos en el palo nos damos cuenta. Nos damos cuenta de quiénes van a ver este grupo de amigos. Ay, qué gracioso. Donde este grupo de amigos, mi personaje en particular, trae una novia nueva, entonces como la que está por fuera del grupo. Y bueno, este es el encuentro, van a ver una obra de teatro que es de esa chica, que es de mi novia en la ficción. Vienen de ver esa obra. Entonces vos ves ese encuentro posterior en la casa de uno de ellos, donde hablan sobre esta obra que fueron a ver. Por eso esta idea del ávido espectador, porque un poco jugamos a eso, somos espectadores, hacemos de espectadores de una obra. También es un homenaje al teatro, ¿sí? Es un homenaje al teatro. Ale hace ahí, aprovecha esta obra para hacer un homenaje al teatro, sobre todo de los 90, que es donde él estuvo, él fue parte del grupo Carajaji, este grupo de dramaturgos importantes, donde estaba Dolte, Sprechel, Andrea Garrote, bueno, muchos, eran bastantes. Que vos también estuviste con ellos en tu camino. Que también trabajé, sí. Tuve la suerte de laburar con Rafa y con Andrea. Yo fui alumno de Andrea muchos años y bueno, para mí es mi maestra. Y bueno. Y también estuviste en el colectivo de Ajaca, ¿no? También. ¿Cómo se llama ese colectivo? El colectivo Escalada. Escalada, sí, el colectivo Escalada. Sí, muchos años también ahí. Tuvimos ahí un recorrido espectacular también. Ellos sí, el grupo todavía subsiste de alguna manera, subsiste. Algunos, bueno, ya no estamos, pero sí, fue un momento también muy fundante en mi carrera, por decir de alguna manera. Pero bueno, entonces esta obra habla un poco en homenaje a ese teatro de los 90. Tiene un dispositivo que no vamos a revelar, que tiene que ver con ese teatro, con esa época de esos dramaturgos que trataban la dramaturgia de esa manera, con la idea de dispositivos. Y bueno, es eso, como un homenaje, y la obra es el género absurdo, es una obra... Que eso fue lo difícil, ¿no? Muy. Mira, dentro de repetir los días de función y dentro de un rato me interesa que hables eso, porque lograr ese lenguaje, ese color, el absurdo, es muy difícil y está espléndidamente logrado. Sí, nos costó bastante. Bueno, estamos de vuelta, jueves a domingos a las 9 de la noche en el Cervantes, Orestes Caviglia es la sala. Y bueno, estamos ahí, de jueves a domingos. Estamos hasta el 10 de mayo, así que métanle que queda solo un mes, así que para verla. Ahora vamos a hablar con Eloísa de la escuela, pero te quiero preguntar, ya que él dijo las fotos, vos también tenés fotorrelatos, editaste libros. Antes de ir a Ruth directamente, decir lo que quieras contar y de la otra obra que estás haciendo, que yo no puedo ver, porque estoy haciendo y ya me voy a mandar mi chivo, Ya comeremos faisán, los viernes. Yo estoy haciendo los viernes La Mentira Candente en el CCC, que es un espectáculo donde cuento películas. Precisamente porque, por lo que decís, a mí me encantaba cuando los espectadores de cine, o sea, todo el mundo, nos contábamos las películas. Había ahí un plus de entusiasmo, a veces, que cuando ibas a ver la película, por ahí te gustaba mucho, pero el narrador le había aportado un punto de vista muy interesante. Entonces, eso lo vengo haciendo, este género de contar películas, que es muy complejo porque yo no quiero usar imágenes y tengo que armar un relato que proyecte imágenes en la cabeza del espectador solo desde cine hablado, de cómo se estructuran las frases, las imágenes en la cabeza del otro, ¿no? Y lo estoy haciendo con Juan Parodi, que hizo una apuesta espectacular, hizo una apuesta cinematográfica en el gran espacio
espacio de la Sala Solidaridad del CCC, ¿no? Sí. Trabajando con las luces, las sombras, que hizo el Chino Nobel también, un hermoso Divino trabajo. el Chino Nobel. Y tiene mucho impacto visual y cero escenografía, o sea, trabajamos como con la inmaterialidad del cine, que es un haz de luz, pero donde la proyección está dada por el gesto y el texto. Y esto no, que lo sensorial no solo lo tuyo para trasladarlo, sino lo que recibe. Y qué interesante esto en los relatos del tiempo del espectador, de darle un tiempo a que él pueda completar, que vos manejas. Pero bueno, yo para eso uso muchos sistemas narrativos del cine, ¿no? Viste que el cine siempre entra tarde a una escena y sale temprano, o sea, el espectador tiene que ir siempre detrás de la línea narrativa. Ya está sucediendo esto, ya dejó de suceder y sucede otra cosa, ¿no? Entonces yo utilizo para cuando armo la dramaturgia esos sistemas de edición y montaje del cine, ¿no? Y entonces el público te tiene que seguir y tiene mucho espacio para... Qué hermoso. Decidías horarios, cómo se consiguen las entradas, y vamos con Eloísa después, con Ya Comeremos Faisán. Los viernes, quedan 4 viernes de abril, en la Sala Solidaridad del CCC, a las 20:30 horas, La Mentira Candente, porque es una mentira candente esa luz que viene de atrás, esa pantalla que arde, bueno, todo eso. Sí, divina sala, ahí tuve el honor de hacer Israfel, dirigida por Daniel Marcove, con un elenco divino también. Ahí. Así que fue bellísimo. Eloísa, qué interesante esto de la escucha, de cruzar lenguajes para que también aparezcan no solo lo que por ahí ustedes vivieron en su propia formación, tanto Paula como vos, sino de abrir a otros lenguajes. Contá un poquito cómo fue el inicio de esta escuela, porque tiene 7 años, así que seguramente que han ido ustedes también modificando cosas de esas primeras ideas. Sí, por supuesto. Es muy lindo el inicio porque cuando Daniel y Emilio nos propusieron armar algo juntos, dijimos, bueno, armemos una escuela, y nuestra expectativa era, con Paula, digamos, que éramos las 2 actrices, dar un poco la formación que hubiéramos querido tener y no habíamos podido, o que habíamos tenido como repartida en un montón de lugares. Y eso fue un poco lo que intentamos hacer y a lo que nos dedicamos con muchísima pasión y muchísimo tiempo. Y ahí, bueno, empezaron a aparecer estos espacios de entrecruzamiento entre distintas disciplinas y demás, que como vos bien decís, fueron cambiando la forma, porque nosotros pensá que arrancamos un año antes de la pandemia. Entonces era un poco el mismo mundo y otro mundo. Sí. Y a lo largo del tiempo fuimos como sensibilizando un poco a los deseos y a las posibilidades que las personas tienen hoy de hacer teatro, de abordar también algunas disciplinas que están vinculadas con la actuación sin ser la actuación misma, pero que nutren muchísimo dentro de las posibilidades reales de la vida. Entonces es una estructura súper flexible, que está buenísima porque incluye un montón de opciones, pero donde la gente, bueno, tiene su clase de actuación y además puede ir eligiendo qué tomar, cómo complementar. Y para nosotros es súper importante lo de la escucha, sé que lo dije recién, pero es realmente, a ver, yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene el teatro es que nos enseña que solos no va. No va. Con el otro siempre. O sea, mínimo tiene que haber 2, uno actuando y otro mirando mínimo. Después podemos discutir la calidad si está buena, y de ahí para arriba, pero me parece que es cada vez más necesario volver a entender que realmente dependemos de los demás. Y eso creo que es como una especie de subresultado que viene de la mano del trabajo en el teatro, que es para nosotros muy importante. Por eso todos estos espacios alternativos a la clase de actuación. Y también este intercambio, ¿no? Decir, bueno, alguien viene con un montón de recursos y por ahí puede poner recursos que son de otro lado en una clase de actuación, alguien que por ahí tiene menos experiencia, pero tiene visión o tiene intuición o tiene una... tiene esa inocencia y esa frescura del principio. Eso ni hablar, y por ahí también tiene una no sé, como una pasión por probar otro rol, y dice, bueno,
pero pruebo dirigirte, pruebo escribir. Y descubre ahí. Un por ahí. montón. Decí cómo se comunican con ustedes, todo lo que quieras. Bueno, la escuela, el contacto más fácil creo que es a través de la página del Camarín de las Musas, que es www.elcamarindelasmusas.com, y pueden reservar las entradas para la obra de Ale, y también está una pestaña del Teatro Escuela en donde encuentran todas las propuestas. Nosotros tenemos clases a partir de los 10 años, o sea que tenemos niños, adolescentes, adultos, principiantes, intermedios, avanzados. Y ahí encuentran directamente un botón en donde mandan un mensaje WhatsApp, nos comunicamos y conversamos un poquito en relación a qué es lo que buscan y qué es lo que les podemos contar. Perdón, sí. ¿Y todas las clases las dan ustedes dos? No, somos un equipo de docentes. Ella se hubiese asustado más, mira. No. Eso también fue hermoso, porque arrancamos el primer año con 3 grupos de principiantes y después fue creciendo y somos un grupo de docentes grandes. Claro. Bueno, acá hay una docente que a lo mejor algún día va a dar alguna charla o alguna clase de Sería de hermoso narración. armar un intercambio. Claro, nosotros también. Me encantaría. Bueno, y ya de paso, yo a todos los alumnos de la escuela de ustedes, los invito a ver Ya Comeremos Faisán, porque Ya Comeremos Faisán es una obra que habla, el universo es un grupo de actores de muy baja estopa, que quedan varados en el medio de la nada, estafados por un empresario al que nunca le vieron la cara. Pero es una obra que podemos vincular también con el país, porque están los deseos, los sueños, lo que se puede, los estafadores, y también, bueno, la mano maestra de Daniel Marcove dirigiendo esta obra. Es una obra mía y que me tiene como actriz, también con 3 talentosísimos actores, Camila Trullol, Hugo Cosianzi y Toto Salinas, que ya de paso digo que este chico, Toto Salinas, va a ser el hijo de Aguada y de Ingrid Pelicori, en La muerte de un viajante, que se va a estrenar en El Tinglado, dirigida por Daniel Marcove y también con un elencazo. Bueno, entonces continúo. Están invitadas a ver esta obra, esta historia, porque da mucho también para después reflexionar, ¿no? Cuando uno elige este camino. Ya Comeremos Faisán está los viernes a las 20 horas en el Espacio Experimental Leonidas Barleta, que como sabes muy bien, Ana María, sabemos todos, depende del Centro Cultural de la Cooperación. Y es una sala preciosa. Preciosa, y para contar este universo. Llegamos ahí y decimos que nos tiraron en ese galpón roñoso. Y vamos, los viernes 20 horas, las entradas por el Alternativa Teatral, o se pueden comprar en el Centro Cultural de la Cooperación o en la boletería. Pero les mostramos un momentito, vemos y escuchamos este momentito de Ya Comeremos Faisán. Gracias, Gonzalo. Ana María, brillan con Elvira Oneto en Ruth. ¡Qué maravilla! Bueno, esta obra que nace o parte de la novela, corregime si me equivoco, de Adriana Riva. De Adriana Riva. De Adriana Riva. A ver, contanos cómo fue esto. La novela salió ahora 2 o 3 años, ella tenía otras novelas, Adriana, pero esta, viste que es muy azaroso a veces que empieza a gustarle a los lectores y a replicarse. Maite Caballero, que fue la fundadora de Dumont, 4040, y tiene un departamento que se llama Dumont Literatura, junto a Javier Berdichevsky y otros directores, y tomaron la decisión de adaptar literatura al teatro, ¿no? Entonces me convocaron para hacer Ruth, me dijeron, todos creían que yo no iba a aceptar, y para mí fue un privilegio, porque yo quedé como, no encasillada, pero
mucha gente no considera que soy actriz, o sea que soy narradora, ¿no? Y para narrar, que es un arte muy complejo, tenés que tener sí o sí formación actoral, porque desde el ritmo, el tono, manejar múltiples personajes de una historia, esfumarte en escena para proyectar a los otros personajes, ¿no? Y no estar siempre por delante de la acción. Pero cuando me dijeron un personaje único me encantó, y con Elvira, bueno, al principio ella no me cree, Elvira. A mí me intimidó porque Elvira viene de una trayectoria teatral impresionante. Divina. Bueno, ganó el Trinidad Guevara por trayectoria el año pasado. Un sol. Y fue un encuentro muy afortunado, dirigida por Mariana Chaud. La dramaturgia le hicieron Javier Berdichevsky y Andrés Gallina. Y Adriana, la autora, está feliz con la adaptación y feliz con nuestros roles. También nos aprobó la mamá de Adriana Rivas, donde se funda inicialmente el personaje de Ruth. Claro, porque cuenta Adriana, la autora, que ella se puso en los pies a su mamá y por supuesto después ficcionó. Lo que es extraordinario es el público, cómo recibe eso. Estuve ahí y es, pero increíble, la sala estallada. Contá de qué va lo que puedas contar o lo que quieras contar. Ruth es una mujer de 82 años que dejó la medicina para la crianza de sus hijos. Está atravesada por el abogado y el que pasea al perro. Sí, lo que tiene de singular es que siendo una mamá de la colectividad judía no tiene casi nada de esa cosa de llamame nada, porque a los hijos los nombra mi hijo el abogado y mi hijo el del perro. Y de las nietas dice que los niños le gustan, pero también la aterran, que prefiere estar fuera de alcance, como indican los prospectos de los medicamentos. Entonces tiene un humor muy poco previsible. Y aunque Marcos Montes, este actor que queremos tanto, vino el otro día y me decía, ¿cómo puede ser que donde haya una queja permanente te mueras de risa todo el tiempo? Sí. Si bien hay oscilaciones, porque el temor o el deseo de morir, la enfermedad, el deterioro, cómo te castiga el paso del tiempo físicamente, y también el valor de la amistad entre esas mujeres grandes hace que y el derecho a decidir lo que uno quiere, más allá de la edad. Claro, porque ella dice que si no fuera por la obligación de divertirse, la vejez sería tanto más llevadera, ¿no? Porque una amiga la insta mucho, por ejemplo, en este caso Elvira, a salir a un restaurante con otras mujeres, ¿no? A ella sí disfruta mucho de la ópera y sobre todo del arte, toma clases de arte. Y eso, ahí Mariana, la directora, hizo una apuesta maravillosa con proyección de imágenes artísticas. Ay, pero es hermoso eso, cómo fusionan esos dos lenguajes. Sí, así que estamos felices porque uno nunca sabe al transponer de un lenguaje a otro, ¿no? De la literatura a la dramaturgia, Claro. qué puede pasar. Y como venían, sobre todo los lectores y lectoras de la novela, vos no sabés si esa versión va a defraudar o no, que siempre es tan peligroso. Claro. Y no, a la gente le encanta cómo la adaptación resolvió el rito de pasaje al teatro. También es muy interesante esto del presente, ¿no? Qué interesante. Sí, señor. Que ella habla en presente y su presente y nos comparte su presente. Las dos nos comparten su presente. Sí, es un puro presente y son pensamientos muy dispersos, ¿no? Viste cuando estás con amigos muy íntimos que vas de un tema al otro, de un tema al otro. Y en esa dispersión el público siempre está atento a lo que viene, que en general es esperable pero inesperado, o sea, en la forma en que se dice, ¿no? Qué trabajo cuidadoso y exquisito hicieron con la adaptación al teatro, porque como cuenta Adriana, la autora, es un fluir de conciencia, es como, entonces, bueno, no es tan sencillo. Claro, podría haber sido tranquilamente un unipersonal, y por suerte no lo fue. Tuvieron para mí una decisión dramatúrgica buenísima de abrir el espectro, y entonces Elvira hace de psicoanalista, de varias amigas, sí, que yo tengo que hacer un esfuerzo enorme, porque como ella se transforma en escena, no reírte, cuando hace el sí, doctor Shusheim, yo ya le veo una barbita, le veo cosas que no están, y tengo que hacer un esfuerzo enorme. Y para mí lo que es maravilloso, después de hacer tanto tiempo espectáculos sola, o con equipo, por supuesto, ¿no? Directores, pero en el escenario, pero compartir el camarín, compartir los nervios de cuando se silencia todo, porque la gente ya entró a la sala, sí, y dice Elvira, ahora vamos hacia el corredor de la muerte. Mira, yo te voy a contar una anécdota, que estaba sentada al lado de mí una señora, bastante paqueta,
y mira así y dice, qué poca escenografía. Ah, como diciendo, Qué pobre. esto que teatro siempre, pobre. para esto que dice siempre Veronese, yo tengo muy claro cuando hago teatro comercial o teatro independiente. En el teatro comercial la gente quiere ver, viste, que se te venga la Despliegue. escenografía encima y demás. Y se fue encantada. Y entonces dijo, voy a volver. Ah, qué bueno. ¿cómo Pero revertir fue? los prejuicios es Ay, maravilloso. es maravilloso. ¿Qué te parece? Así que bueno, eso me encantó. Decí días, horarios, cómo compran las entradas. Ahora están, ¿Van los jueves? sí, está vendido abril y ahora salimos los viernes de mayo. Entonces que ya empiecen, ya Sí, está para comprar sí, los ya viernes está para de comprar mayo. los viernes de mayo. ¿Y Sí, por qué después terminás junio. lo otro? Claro, porque termino La Sí, Mentira Candente. Claro. Gracias. Entonces tienen últimas funciones viernes para venir. Sí, no se pierdan ninguno de los dos espectáculos. Y bueno, espero que después vuelvas otro día, porque yo no puedo ir los viernes. A ver. Vamos a hacerte La una Mentira función. Candente. Cuando Así, avísame un ensayo, para aunque sea. todo el elenco de Marcove de Ay, bueno, Ya bueno. comeremos faisán. Muchas gracias. Te pregunto sobre el proceso y después le voy a preguntar a Ale. Buenísimo. No, bueno, el proceso... Para el absurdo era, sí, para que el recuerden. absurdo, porque la obra planteaba, como bien comentaba, el argumento de alguna manera, este grupo de amigos que vienen al teatro es como algo muy coloquial, digamos. Y ese era uno de los temas que tuvimos que escaparle en los ensayos, fueron 2 meses de ensayo, de lunes a sábado, 6 horas, vienen del Cervantes, ¿no? Esa es la carga horaria Claro. que te pone el Cervantes para armar las obras. Y bueno, fue trabajar precisamente eso, como corrernos de un lugar más coloquial o más cotidiano, que pareciera que planteara eso, y ver cómo de a poquito utilizar esos momentos. Bueno, Caro Damoski, la directora, ella hace muchos años que trabaja el absurdo, dando seminarios, tiene una obra que se llamó Comunidad, que trabajaba también el absurdo sobre un cuento de Kafka, es alguien que trabaja mucho. Entonces, fue un proceso largo e intenso donde, bueno, había que correr, por ejemplo, movimientos coloquiales, porque si bien al inicio tenés comunidad, es lo más común del mundo, todo se empieza a enrarecer y ese enrarecimiento empieza primero por los movimientos, luego por determinadas cosas que empiezan a suceder, textos que se repiten, que van apareciendo, y bueno, me acuerdo que siempre era una de las directivas que era para el absurdo, era que los personajes no acumulaban, no vienen de ningún lado, no Claro. tienen historia, no se sabe nada de ninguno de ellos, no se sabe si son, se sabe ahí en ese momento que son amigos y nada más, pero no hay historia previa de los personajes, y eso aunque parezca algo fácil, fue difícil porque uno Claro. siempre está actuando como, bueno, pero ¿quién es? ¿Por qué le dice esto a este personaje? Claro. Y no importa, era todo el tipo, no importa nada de lo que está pasando por fuera de ese momento. Y bueno, fue un trabajo intenso, pero creo que encontramos ahí el punto. Sí, un gran desafío de ella como directora, porque son actorazos todos, que vienen de distintas formaciones y lenguajes, ¿no es cierto? Sí, Y a su vez ustedes, esto que decimos, el teatro siempre es con el otro, y entonces más allá que tenían que hacerse los que no sabían de dónde venían, ahí se encontraban. Sí, fue lindo también, muchos no nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca juntos, la mayoría, digamos, o por ahí nos conocíamos, pero no habíamos trabajado juntos, y eso fue como también lindo eso, fue un encuentro también en el trabajo, actores que yo he visto muy, no sé, ahí Javi Lorenzo, Juli Muras. Ay, la Mura es divina, son- la vi en varias cosas. Ellas son muy genios y yo de pibe los iba a ver mucho, aunque tienen un par de años más que yo nomás, pero bueno, actúan, yo empecé de grande a actuar, entonces eran como unos cracks totales y bueno, nada, fue como todo un proceso súper, que al principio ya te digo, hubo momentos decíamos, che, pero esta obra que, bueno, hemos logrado... Y con el alcanzar camino un y la experiencia enorme que tenés, ¿te pasó de decir en el momento, en el proceso creativo, tomar algo y decir, ay, esto qué bueno, más allá de usarlo para la obra, para vos, para el actor Mariano No, sí, un montón. Sayavedra? Un montón. La verdad que sí, yo aprendí bastante. Yo no tengo tantos años de formación, hice ese taller con Andrea muchos años y después empecé a actuar. Y una vez que empecé a actuar, dejé de formarme. Entonces no tengo mucha formación y siempre digo que de todas las obras aprendo. En esta, un montón aprendí. Mucho, sobre todo la rigurosidad. No soy un actor muy riguroso.
Entonces ahí había una rigurosidad. Por Ya ejemplo, con el horario, empezá con el horario, que Primero te el metió el horario. Cervantes ahí. Primero el horario. Y después, bueno, trabajar, por ejemplo, el texto de una manera completamente estricta. Bueno, el texto tenía que estar perfecto del primer día de ensayo porque nunca hacía... Eso es lo inamovible, todo lo demás sí. Entonces, Claro, es que para hacer esa locura, Claro, el tenés que tener- texto tenías que tenerlo, claro, si no, ¿cómo tal jugás? cual. Es como que tenías que tener una estructura. Y la estructura era el texto. Entonces, esas cosas fue como, por lo menos para mí, fue bastante difícil. Y ahora digo, qué barbaridad, porque estuvo buenísimo, aprendí bastante, porque la verdad que a la hora de actuar hay algo de tener el texto tan perfectamente Ah, sabido. sí. Es tan que eso te da perfecto. lugar. Preguntale a Cartoon con sus textos y Expande. sus actores, claro. Yo siempre, antes de esta experiencia, por eso le digo que aprendí, digo, antes era como, bueno, el texto incluso a mí siempre me gustan los olvidos. Voy a ver al teatro y si hay un olvido, un blanco de algún actor, me encanta. Lo disfruto mucho porque es como un momento muy vivo, que es las equivocaciones, los errores. Siempre disfruté mucho, entonces eso... me ayudaba a ser un poco vago, un poco... Te envició un poco. No, bastante. Muy Ay, qué enviciado. gracioso. Un actor bastante enviciado. Por eso digo que aprendí... Un detector de olvidos. mirá. Pero ahí aprendí bastante eso y también, bueno, eso por decirte una, pero sobre todo con mis compañeros, de ver a mis compañeros actuar, resolver de una manera y digo, wow, Es que cada obra es chabones son unas máquinas. Y bueno, tenés que estar ahí a la altura y Claro. verle. Qué Así que sí, lindo. aprendí mucho. Alejandro, es muy atractivo y bueno, los que seguramente un espectador, digamos, del que no es del palo, recibe de una manera porque empatiza el público sí o sí con tu espectáculo y vuela con su imaginación, no se queda afuera nunca. Pero los que estamos en esto, ver el cuidado que hay y la exquisitez más allá, que es un rústico, no es un personaje, en el objeto, en la dramaturgia de la luz, y todo eso es tuyo. Contá cómo fue ese proceso, porque es un laburazo y habla además del camino que tenés. La neurosis. La neurosis nuestra. La neurosis del perfeccionista. Bueno, en principio tiene muchos años y entonces vas puliendo y te vas puliendo y cada presentación también ha sido, y cada temporada ha sido un crecimiento, como dice Saya, porque para mí es así, ¿no? Y eso es lo que lo hace, creo los espectáculos lo hacen relevantes, que el que está arriba del escenario es significativo. A veces nos dejamos llevar por la mecánica de bueno, se labura, hay que hacer un personaje acá, una cosa allá, pero bueno, este laburo, por ejemplo, para mí es muy importante, muy mío, con mucho amor, mucha honestidad y mucha dedicación. Y sí, me gusta, pero también por un disfrutar de ir mejorando, del detalle, de ir perfeccionando, y porque, qué sé yo, no sé, es Mantenerlo difícil hablar de vivo, uno, ¿viste? sí. Bien, para que no sonar vanidoso, pero sí, soy incluso dirigiendo también, aunque no es lo que más me gusta, lo dirijo, pero me gusta ir más, si no está bien algo que digo, si nos estamos perdiendo, ¿para qué nos vamos a quedar después con la sensación de, uy, lo podríamos haber estudiado mejor, como dice Sasha? Porque ahí está bueno lo que escuchaba recién a Eddie, sí, ahí se abre un mundo, luego, en ese... Una mejor manera de olvidar el texto sería saberlo muy Mucho. bien, te permite olvidarlo. Claro. Y al olvidarlo lo haces tuyo, lo traes en presente. Qué Te maravilla. olvidás que lo sabes de memoria. Ya Exacto. sale de la memoria y está en otro lado, pero está. Está en el Y, cuerpo. Bueno, esas cosas te llevan a Y vos a investigaste vivir mucho mejor. lo antropológico, también circo y demás. ¿Qué te apareció ahí que descubriste y dijiste, sí, acá yo esto fue un lenguaje, una herramienta Difícil, mira, es difícil decir qué exactamente. Pero yo estaba. me guío mucho por la intuición y a veces a pesar mío. Por ejemplo, en este caso que tenía que elegir entre personajes, tenía otros personajes muchos más sofisticados, elevados, intelectuales, pero este pescador rústico, me dije, nah, este va por acá. te habitó. Hay algo de lo simple que es un buen canal para hablar de lo complejo, ¿no? Sí. Hay algo de lo simple que a veces es un buen canal de lo complejo. Esto se ve por ahí a veces en cosas como el clown, en el teatro antropológico, ¿no? Por eso que lo nombraste. Hay algo de la síntesis que tienen esos géneros
que habilitan a hablar de cosas más profundas sin ponerte demasiado mental, ¿entendés? Claro. Con hechos. Claro. Con hechos, con palabras, en la precariedad de la búsqueda de un personaje que por ahí no es un académico, pero se está haciendo la misma pregunta que el académico, ¿entendés? Sobre la existencia, sobre el amor, y que tiene una forma de vivirlo que hace que... Esa que sabiduría simple, ¿no? Esa sabiduría simple, esa es la expresión. Sí, eso, y eso, por ahí relacionado con el hecho de haber vivido ahí y de la anécdota de vivir ahí, de lo que me relacionaba en mi historia personal, vivir pero fue un ratito igual, no, 3 años, 4, pero fue significativo en ese momento, fue revelador, como decir, bueno, en ese momento crecí, me fui un poco de Buenos Aires, estaba todo el tiempo que obras, que otras, y me fui a hacer un trabajo más tranqui. Vaciarse para llenarse. Y entonces, quizás eso me convocó. Quizás todas esas cosas. Divino. Vos contás y es imposible que uno no se impregne de imágenes. Hay que tenga ganas de ir a verlo también. Claro. Ana María, qué lindo esto de la síntesis que sabemos, ¿no? En el arte siempre menos es más. Y me encantó escuchar esa anécdota. Contame algo de tu papá. Cuando, por ejemplo, iban juntos a una boda, esto que dijimos al principio. Mi papá, ¿no? No era un narrador profesional, era un hombre muy empático y simpático y vendía muebles. Y teníamos la paradoja, esto no está dentro del relato, lo cuento acá en confianza, teníamos la paradoja de que siendo el vendedor, como el principal vendedor de la mueblería más importante de mi ciudad natal, en casa, por ejemplo, el living comedor... ¿Cuál era tu ciudad? En San Francisco de Córdoba. No me mencionen al economista que... No, por favor. Porque no dice... ¿De dónde...? Nosotros teníamos el living comedor vacío, esperando a ver si llegaba algún mueble usado para... ¿no? Entonces, mucha gente cuando le abríamos la puerta decía, están de refacciones. Entonces, el eco de nuestras voces en el living vacío. Pero mi papá vendía con mucho entusiasmo lo que no podíamos tener. Lo que no estaba. Entonces el colonial inglés, el art déco que tenía raíces de cerezos, y muchas veces se entregaban esos muebles en el camión los sábados a la tarde. Y había que ir hasta el campo, porque la futura casa de los novios era en el campo. En una época donde no existía la posibilidad de que ninguna pareja fuera a vivir antes juntos. O sea, no, claro. Era el antes y el después. Y volví. ¿Cuántas veces te casabas para? Y después, fíjate. Entonces, cuando me llevaba en el camión Chevrolet con los peones, y era un momento de mucha alegría, instalar los muebles, la fiesta, ¿viste? Todo era promisorio. Y nos solían invitar a los casamientos, porque eran esas comilonas donde no estaba la reserva, ni se mataban 2 vaquillonas, y entonces podían... El número de invitados era más indeterminado. Entonces íbamos, mi mamá ponía un vestidito de plumetí, qué sé yo, y volvíamos, y mi papá decía, bueno, Ana, contalo vos a la fiesta. Entonces yo decía que aunque mi público era incondicional, mi mamá y mis hermanitos en la cama grande, cuando yo terminaba el relato, mi papá me llevaba aparte y delante de la puerta del baño solía decirme, estuviste bárbara. Me encantó lo que improvisaste, lo de las cintitas de la torta, muy gracioso lo del sombrero de la madrina, porque era chistoso, pero sin ofender. Ahora, vos dijiste que la torta de casamiento tenía 7 pisos, es mucho. La próxima le sacás 2 pisos a esa torta y le agregás un músico a la orquesta. El ritmo entretenido como hoy. No te rías nunca en la parte más cómica. Y ese dato, el que guardaste hasta el final, nunca antes. Porque vos en eso tenés, como explicarte, un as en la manga. ¿No te parece? Y sí, me fue pareciendo con el tiempo. ¡Qué divina! Ana. Bueno, muchísimas gracias. Eloísa, ¿por qué los chicos los chicos, chicas y todos adultos, porque la escuela hay para todas las edades, tienen que ir a esa escuela? Primero porque el teatro hace bárbaro. Y después me parece que porque hay muchas opciones, hay opciones más lúdicas, más profesionales, y realmente tenemos muchas posibilidades que se ajustan a muchas motivaciones de por qué hacer teatro. Y después me parece que porque el camarín es un poco una familia, una casa, un lugar donde estar. Divino, amo el camarín. Amamos el camarín. Como espectador también, hemos visto las obras. Bueno. Increíbles.
Muchísimas gracias, gracias Gonzalo, gracias Radiosónica, muchísimas gracias a ustedes. A vos, gracias. A vos, Gaby. gracias. Y nos Gaby. despedimos con Elena Roger, así hacemos. Buenísimo. Qué lujo, gracias. Viva el teatro siempre. Hasta el lunes. Gracias. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.